Hola, muchas gracias. Bueno, un placer tenerte acá y también hablar de, por ejemplo, estaba leyendo el material, ¿no? que ustedes están difundiendo para la primera marcha y hay un número que es impresionante, compas, porque el 90% de las mujeres y personas gestantes sufre violencia obstétrica, el 90%. Es, la verdad que es muy preocupante. Sí, te cuento. En nuestro país existe una ley que se conoce como Ley de Parto Respetado, que establece o define cuáles son los derechos que las mujeres o personas gestantes tienen en el momento de los partos, parto cesárea, ¿no? Hablamos de parto, pero hablamos de parto cesárea, y también los derechos de los y las bebés recién nacidas y recién nacidos. ¿Qué pasa? Esa ley no se cumple prácticamente en ninguna institución del país. Esto es así de terrible como lo decimos, pero nos consta por los relevamientos, por los testimonios, por las estimaciones que manejamos. Eh, y también tenemos otra ley, que es la ley 26485, que es la que se conoce como Ley de Prevención de Violencia contra la Mujer. En esa ley se define a la violencia obstétrica como aquella que se manifiesta en el trato deshumanizado, es decir, el maltrato verbal o físico, las intervenciones innecesarias y la patologización de procesos saludables, es decir, una asistencia a los procesos sexuales y reproductivos en donde en lugar de abordarlos desde el lugar de la salud, se los aborda desde el lugar de la patología, ¿no? Patologizándolos. En esa definición entra el 90% de los nacimientos en nuestro país, porque las estadísticas nos hablan, las estadísticas que son recortadas, acá tenemos un problema muy grave también, que a ver, que no es inocente tampoco, no hay estadísticas oficiales acabadas sobre este problema. Es decir, si nosotros queremos ir a buscar datos oficiales, no hay. El Estado no releva la problemática en materia de violencia obstétrica o de violencia gineco-obstétrica, como queremos instalar en realidad desde esta campaña. ¿Por qué? Porque no hay estadísticas sobre las denuncias están todas desparramadas en diferentes organismos de diferentes niveles. Hay denuncias a nivel nacional, denuncias a nivel provincial, denuncias a nivel municipal. No hay forma, no hay ningún organismo que esté relevando esto. Las estimaciones que manejamos tienen que ver más con relevamientos de las organizaciones de la sociedad civil que se toman el trabajo de hacer encuestas para poder tener números aproximados, por supuesto, porque no vamos a poder relevar el 100% de los casos, pero sí para tener un mapa, una temperatura de lo que está pasando. Y en este sentido es donde llegamos a estos números. 9 de cada 10 nacimientos que tienen o una forma de maltrato verbal o física, el callate, no grites, el bien que te gustó, ahora te quejas, no lo estás haciendo bien, tu bebé se va a morir por tu culpa. Esto que yo estoy diciendo está pasando en este momento mientras estamos hablando. En por lo menos por lo menos en alguna institución del país, esto se está diciendo en este momento. El no dejar que la persona se pueda mover libremente, el prohibirle el movimiento, el que tienen que estar acostadas y no poder levantarse, el hecho de no estar acompañadas, que es un derecho que tenemos por ley. Yo les cuento que hoy en día, en la gran mayoría de las instituciones públicas de nuestro país, las mujeres ingresan en trabajo de parto solas, porque no se les permite el ingreso de un acompañante, o porque tienen protocolos que así lo establecen, o porque tienen una infraestructura que no da respuestas a este derecho, ¿no? Esto de tener salas compartidas en donde no hay intimidad y por lo tanto los acompañantes no pueden ingresar. Eh, Esto es terrible porque lo tenemos por ley ese derecho y sin embargo no se respeta. Pero quiero invitarlos a pensar que esto no es solamente lo que pasa en la escena de los nacimientos. Si vamos a mirar lo que sucede en la escena de un aborto, por ejemplo, ya que en nuestro país contamos con la ley Claro. que nos garantice este derecho, la realidad es que en muchísimas partes de nuestro país, mujeres que tienen todo el derecho a ejercer la libertad de decisión sobre su cuerpo, se acercan al sistema de salud y son juzgadas, maltratadas verbalmente,
se les niega la posibilidad de acceder a un aborto con malos usos de objeciones de conciencia, porque la objeción de conciencia existe, pero también existe el mal uso de la objeción de conciencia, o con trabas burocráticas que ponen impedimentos uno tras de otro, dilatando el proceso de acceder al aborto y justamente como una trampa para que las semanas vayan pasando y que las mujeres no puedan acceder, mujeres o personas gestantes no puedan acceder a este derecho. En este sentido es que la campaña abraza este concepto de violencia ginecobstétrica, porque es mucho más de lo que sucede en la escena de los nacimientos, aunque ya las estadísticas, como vos bien decías, Inca, son terribles, ¿no? No, además, Luján, ¿sabes qué estoy pensando? Bueno, pensaba primero qué importante informar, ¿no? Porque cuántas mujeres y personas gestantes no tienen idea y están naturalizando situaciones de violencia. Entonces, bueno, ya nombraste un par, después si tenemos tiempo nombramos las otras. Y también las situaciones en las cuales las mujeres o personas gestantes están informadas, por ejemplo, me acuerdo el caso de una abogada, que ella sabía cuáles eran sus derechos, pero como no hay protocolo en los hospitales, dice, bueno, sufrió violencia, terminó sufriendo violencia, porque tampoco te dice herramientas. ¿Qué decís? Bueno, porque la ley dice esto, y viene alguien y dice, no, bueno, pero yo hago otra cosa. Ese es el tema, que no se cumple. Exacto, no se cumple. Para nosotras es muy importante poder pensar de esta manera. La prevención de la violencia ginecobstétrica no se hace con las usuarias del sistema de salud. Es decir, divulgar cuáles son nuestros derechos es importantísimo porque construye ciudadanía, porque obviamente desnaturaliza. Digo, si yo sé cuáles son mis derechos y voy al sistema de salud y me violentan, voy a entender que eso que pasó fue un ejercicio de violencia y voy a entender que eso no está bien y que tengo todo el derecho de denunciarlo. Para eso es importante. La prevención se hace con quienes tienen el potencial de ejercer la violencia. Entonces, la prevención se tiene que hacer trabajando con el personal de salud, porque nosotros no podemos pensar que miles y miles de profesionales, médicos, médicas, parteras, parteros, enfermeras, enfermeros, están formados para maltratar a conciencia. Porque si estamos hablando que 9 de cada 10 nacimientos, estamos hablando de que prácticamente en todas las instituciones y todo el tiempo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Porque hay gente que se forma para maltratar a las personas durante el parto? Esa es la No, pregunta, esa es la pregunta. Como el noventa por claro. ciento ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Dónde lo formamos? ¿Dónde lo Exacto, formamos? exacto. El problema está en la formación de los y las profesionales, en las prácticas que siguen siendo enseñadas aún en contra de toda la evidencia científica, porque además tenemos a favor que lo que nosotras queremos instalar como un paradigma de una buena asistencia a los nacimientos y a todos los procesos ginecobstétricos, además de ser más satisfactorio, además de ser más empoderante para las personas que atraviesan esas experiencias, están avaladas por la evidencia científica. Es decir, tenemos a la evidencia científica de nuestro lado. La Organización Mundial de la Salud hace 40 años que está escribiendo guías diciendo que toda una serie de prácticas que en nuestro país se hacen todos los días de rutina en los nacimientos ya no se deberían hacer, que generan daño físico y generan daño psicoemocional, que también es una dimensión que el sistema de salud no aborda. No importa la salud psicoemocional. Es como, bueno, mamá y bebé vivos, clínicamente estables, listo, este parto fue un éxito. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Cuál es el estado de salud psicoemocional de esta mujer que acaba de parir o de este bebé que acaba de nacer? O en cualquier otro ámbito, o esta mujer que acaba de abortar, o que acaba de tener una pérdida Claro. gestacional, o que tuvo una muerte perinatal. Hay una mala calidad en la formación. Por eso, desde la campaña, y este 17 de mayo marchamos, para pedir una serie de proyectos de ley que nosotros entendemos son cruciales para poder empezar a cambiar el paradigma asistencial. El primero es una capacitación obligatoria a todo el personal de salud en violencia ginecobstétrica, porque hay que revisar prácticas y protocolos, pero sobre todo tenemos que revisar cómo el personal de salud entiende a las y los usuarios del sistema, especialmente en la atención de estos procesos. ¿Entienden que esta mujer que está entrando en su trabajo de parto es una persona libre y sujeta de derechos, que tiene capacidad de decidir, a quien se la tienen que asistir brindando la información para que ella decida?
o creen que hay que tutelarla porque no entiende, porque la infantilizan, porque no sabe, porque mejor que se calle, porque mejor que apuremos esto porque me tengo que ir, porque las guardias son eternas y estoy agotada y atendí 35 partos, entonces ya no me importa lo que está pasando, o porque me pagan 2 pesos con 50 y no estoy satisfecha, porque esto también es parte del problema. Cuando hablamos de calidad de atención. Justamente, en realidad, justamente cuando vos venías explicando, pensaba que esto está sumamente arraigado a, bueno, a los estereotipos de género, la mujer, ¿no? No protagonista de su vida y menos de su propio parto. Absolutamente, por eso la ley Sistema define, patriarcal. totalmente, por eso la ley define a la violencia obstétrica como una modalidad de violencia de género. No es que lo decimos desde la sociedad civil solamente, sino que el marco en nuestro país ya define esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Que tienen que salir estas leyes, sobre todo la capacitación obligatoria, pero también otras, como por ejemplo, una nueva ley de ejercicio profesional para las licenciadas y licenciados en obstetricia. O sea, parteras y parteros. Porque, por ejemplo, les quiero contar esto, porque estos datos son tremendos. Y cuando los cuento la gente no me cree, pero les juro que esto es así. En nuestro país, las licenciadas y licenciados en obstetricia que estudian 5 años de una carrera universitaria y que tienen un título profesional que los habilita a realizar muchísimas prácticas, tienen limitado su accionar porque la ley nacional que regula su profesión es de la década del 60 y no se pudo actualizar nunca esa ley. El año pasado estuvimos a punto de conseguir que la ley consiguiera media sanción y no lo logramos porque hay disputas políticas muy profundas que tienen que ver con la autonomía de las parteras y los parteros. Porque el sistema de salud es violento con los propios profesionales, no solo con los usuarios. Y si no, vayamos a escuchar a los médicos residentes cuando cuentan las experiencias cuando ingresan a las residencias, los médicos de primer año que hacen guardias eternas, que no los dejan dormir, que les pasan los peores casos, que los obligan a llenar historias clínicas con información que no quieren poner y que quienes son residentes de mayor antigüedad obligan a realizar esas prácticas, o la guardia castigo. Con el caso de las parteras y los parteros pasa un poco esto de la autonomía, que se restringe esa autonomía y terminan siendo un personal que está más bien asistiendo a la figura del médico que teniendo un rol autónomo como el que deberían tener. Entonces, como se darán cuenta, cuando nosotros levantamos la voz por este problema, no estamos yendo en contra de los médicos, ni de las licenciadas ni licenciados en obstetricia, ni del personal de salud. El cambio es con ellos y ellas. El cambio es con el sistema de salud, no es en contra, porque no vamos a ir a parir fuera de los hospitales al bosque. Queremos ir a parir en lugares adecuados, con un buen nivel de atención, con personal idóneo y calificado y con las mejores prácticas asistenciales. Y por todo esto es que nos movilizamos el 17 de mayo, porque tenemos que salir a las calles y tenemos que alzar la voz, tenemos que contar lo que está pasando. En mi caso, yo soy muy efusiva cuando hablo de este tema porque todos los días hablo con personas que sufrieron violencia ginecobstétrica, todos los días de mi vida. Hay casos que son terribles, hay casos que se llevan puesta la vida de las madres y de los bebés. Hay casos que dejan secuelas por años, palabras hirientes en momentos muy vulnerables que han dejado secuencias psicológicas en personas durante años. Entonces no es un tema menor. Yo siempre digo que no es un tema de las mujeres tampoco, No, es de un la tema sociedad. de la sociedad, cómo recibimos a los seres humanos que nacen y cómo nos tratamos en cuestiones básicas de derechos humanos, ¿no? Por Ujú. Dios. Y de acceso a la salud, ¿no? O sea, digna, venimos hablando de esta palabra digna desde ayer, segura y digna, ¿no? Con dignidad. A mí lo que me Acceso a la quedó salud. escuchándolas con suma atención, si tratan así a la parturienta, aquella persona gestante que va por un aborto, que está la ley en nuestro país, directamente no hay trato, hay destrato, directamente. Esa es Sí, esa es sí, la sí, realidad, ¿no? se dicen palabras hirientes, palabras muy crueles. Sí, cosas que dijiste vos, sí, me imagino. En ese Sí. momento tan... Bueno, un tema para seguir tratando. Y bueno, el 18 la llamaremos para saber qué pasó el 17 en para la saber marcha. cómo fue, sí, cómo fue. A nivel federal, ¿no, Luján? Digamos, la idea es que se movilice todo el país, no únicamente Buenos Aires, o capital, Exacto. digamos, el Congreso.
Exacto, Bien. la convocatoria es en Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación, junto a más de 80 organizaciones estamos convocando, confiamos en que va a ser realmente interesante el número de personas que vamos a movilizarnos acá en Buenos Aires, pero además, como realmente la campaña nacional contra la violencia ginecobstétrica es una campaña federal, nos tomamos el enorme trabajo de coordinar movilizaciones en todo el país, así que en más de 16 provincias y más localidades aún, porque en algunas provincias es en diferentes localidades, va a haber movilizaciones el 17 de mayo. La consigna es movilizarse con algo rojo, que es el color de la campaña, que es el color de este pañuelo que nos identifica, y pusimos a disposición la lectura del documento que vamos a leer acá en Buenos Aires para que sea leído en todas las movilizaciones del país, y también una muestra fotográfica que son 10 imágenes de violencia ginecobstétrica que hemos elaborado junto a un equipo que con mucho compromiso se puso ese proyecto al hombro y que también está disponible para poder ser expuesto en todo el país para mostrar desde el arte de qué hablamos cuando hablamos de este problema. Ujú. Y me parece también muy importante esto que decías de el cambio es con todos, todes incluides, digamos, no, no es contra nadie, es que podamos todo estar mejor, ¿no? Tiene que ver con eso. Así que bueno, Luján, vamos a estar acompañándolos, acompañándolas, y bueno, el 18 después nos contás, si podés. Por supuesto, les contamos cómo se dieron esas movilizaciones. Muchas gracias por el espacio, por darme la posibilidad de contar todo esto que estamos haciendo. Y bueno, los esperamos a todos y a todas en los diferentes puntos del país el 17 de mayo para movilizarse. Más información en @miparto.midecisión. Ahí está toda la información en cada localidad en donde nos vamos a congregar. Buenísimo, estaré también compartiendo ahí en mis redes. Bueno, un abrazo gigante y gracias a vos por ponerte esta campaña al hombro también, ¿eh? Hay que lucharla también, hay que hacerlo. Que Muchísimas gracias. gracias. Gracias.